Les doy la bienvenida a todos y les agradezco por estar en este ciclo de webinarios que empieza el día de hoy con cómo comenzar una campaña de recaudación exitosa. Ese es nuestro primer webinario. Les recomiendo mucho que aprovechemos que estamos en vivo para que hagan todas las preguntas que necesiten hacernos. Nos vamos a presentar. Mi nombre es Diana Osorio, hago parte del equipo de Donar Online y hoy tenemos una invitada muy especial, Milagros Musi, que es la encargada de comunicación y campañas de Wingu y una experta en el tema, quien será quien nos estará informando hoy todos sus conocimientos acerca de cómo comenzar una campaña de recaudación exitosa. Voy a seguir aquí leyendo. Estamos Asociación Civil de Pilares, Fundación Dignamente, CONIN. Bueno, perfecto, me escuchan muy bien. Antes de iniciar, quiero agradecer a nuestros aliados, Mercado Libre y Open Society Foundation, por apoyarnos en este espacio para podérselos brindar a ustedes de manera gratuita. Para iniciar, quiero contarles que desde Donar Online, ¿quiénes somos? Para los que no nos conocen, somos una plataforma para la recaudación de fondos de las organizaciones sociales. Estamos en Argentina, en Colombia y en México. Nuestro objetivo es ser una solución tecnológica de punta a punta para las organizaciones de la sociedad civil en estos 3 países. ¿Qué significa que seamos una solución de punta a punta? Es que pensamos en la recaudación de fondos desde que el donante tiene la intención de hacer la donación hasta que la donación llega a la cuenta bancaria de la organización. Más adelante les estaré ampliando acerca de esto. Otro de nuestros objetivos por el cual estamos hoy acá son las capacitaciones. Capacitaciones para las organizaciones especialmente pequeñas y medianas para enseñarles y darles herramientas para que tengan mejores estrategias para la recaudación de fondos. Y otro de nuestros objetivos es hacer un acompañamiento a nuestros usuarios. Los usuarios son todas las organizaciones que hacen parte de Donar Online. Bueno, Mili, sigue ahora mi parte. Bueno, bienvenidos a todos. Ahora vamos a comenzar con un breve sondeo, si me acompaña la plataforma. Van a ver en sus pantallas que aparecen 3 preguntas para conocer un poco al público sobre... 3 preguntas sobre recaudación de fondos. La primera es si las organizaciones de ustedes reciben o no donaciones individuales. La segunda, a través de qué medio reciben esas donaciones. Y la tercera, si tienen o no una estrategia de recaudación de fondos anual. Ahí veo que ya varios están respondiendo. Por ahora el 100% recibe donaciones individuales, el 50% a través del formulario de Donar Online, algunas a través de transferencia bancaria, algunas poquitas de forma presencial. Dejamos ahí que respondan un poquitito más y les mostramos los resultados. Yo creo que ya... Bueno, pero de los que están presentes, el 100% recibe donaciones individuales. Sí, es un montón. Es un montón. Y sobre la estrategia de recaudación de fondos, hay un 74% que no tiene una estrategia de recaudación de fondos anual. Okay. Ahí les mostramos los resultados a todos. Díganos si las pueden ver en su pantalla. El 100% efectivamente recibe donaciones a través de donantes individuales. A través de un formulario de donación online, el 38%. Transferencia bancaria viene en segundo lugar, un 33%. Y de forma presencial y tarjeta de crédito vendría a ser las que están un poquito más abajo. Y el 71% no tiene una estrategia de recaudación de fondos anual, así que qué bueno que se hayan sumado al webinario porque justamente es de lo que vamos a hablar hoy. Mili, antes de eso quería contarte que estoy viendo acá en el chat que tenemos organizaciones de diferentes países, destaco Colombia, México y Argentina, que nos están acompañando. O sea que estaría buenísimo si en el transcurso de lo que nosotros hacemos les vamos contando también y damos ejemplos de lo que está pasando en Colombia, Argentina y en América Latina, ¿no? Genial. Bueno, entonces ahora pasamos más a la parte más de contenido de este webinario y vamos a comenzar a hablar de una estrategia de recaudación de fondos. Para toda estrategia, ahora vamos a ver cada uno de estos puntos por separado, pero siempre tenemos que partir de un diagnóstico comunicacional. Vamos a tener que definir los objetivos de comunicación, en este caso para la campaña de recaudación de fondos, y lo que vamos a terminar haciendo va a ser armar un plan anual, una planificación para la estrategia de recaudación de fondos. En principio,
lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico, es decir, pensar con qué herramientas contamos para encarar la recaudación de fondos de nuestra organización. En relación a eso, les mostramos la metodología del análisis FODA, que seguramente muchos lo conozcan, pero en definitiva lo que tenemos que ver es qué herramientas, qué fortalezas y qué debilidades tiene nuestra organización y qué oportunidades y amenazas tenemos. Las fortalezas y las debilidades vendrían a ser algo más interno de la organización, es decir, atributos propios de la organización, mientras que las oportunidades y las amenazas son algo más externo, algo del contexto en el cual la organización opera. Por ejemplo, una fortaleza en mi organización sería cuando hacemos publicaciones en redes sociales tenemos mucho engagement o mucha actividad del público, nos comparten, nos comentan, reaccionan de manera muy positiva. Y quizás una debilidad es que mi organización no tiene una gran base de datos, no tenemos contactos de mails y de nombres de posibles donantes. Y oportunidades y amenazas, como son algo más externo, eso varía dependiendo de cada contexto. Oportunidades podría ser, por ejemplo, si mi organización acaba de armar una alianza con otra organización amiga que trabaja la misma temática, por ejemplo, sería una oportunidad para encarar una campaña en conjunto con esa organización. Y una amenaza, por ejemplo, sería el contexto socioeconómico del país en ese momento. Si hay una crisis económica, quizás no es el mejor momento para una campaña de recaudación de fondos. Son como más cuestiones externas a la comunicación de la organización. Además, ¿qué otros elementos debemos tener en cuenta para la realización del diagnóstico? Son algunos datos que vamos a poder encontrar en los diferentes medios de comunicación de nuestra organización. Para este diagnóstico, si quieren, después cuando les enviamos la presentación, les podemos sumar una planilla que nosotros usamos en Wingu para hacer un diagnóstico en las diferentes organizaciones, que básicamente es un punteo de diferentes datos a recolectar de las redes, de los mails, etc. En redes sociales, la cantidad de seguidores, el engagement es esto que les contaba de si las personas comparten, si las personas comentan, si tienen muchas reacciones en relación a nuestros posteos. La base de datos, es decir, que puede estar en una base de datos, un CRM, puede estar en un Excel, o muchas organizaciones lo tienen en otro tipo de soporte. En relación a la base de datos tenemos que ver, bueno, cuántos contactos tenemos, qué tipo de contactos son contactos de donantes, de posibles donantes, de interesados en la causa, contactos de prensa, contactos de voluntarios. Yo, Mili, te hago una pregunta ahí. Veo que tú hablas de bases fría, tibia y caliente. Y en mi nueva experiencia trabajando con recaudación de fondos veo que es muy importante el tema de la base de datos y tener una base de datos caliente, por decirlo. ¿Tú crees que podríamos ampliar un poco la explicación de qué significan estos tres estados de la base? Sí, ahora igualmente vamos a ver un poquito más adelante sobre lo que es una campaña de envíos masivos, pero básicamente toda base de datos tiene, en la relación con la fidelización de nuestro público, la base puede ser fría en el caso de que casi no, si no hacemos envíos, si las personas no abren mucho nuestros mails, si la tasa de apertura es muy baja, si no recibimos ningún tipo de respuesta a los mails. Si enviamos un mail y nadie hace clic, eso sería una base de datos fría, es decir, yo envío una comunicación y la gente casi no reacciona, no tengo ningún tipo de interacción con mi comunicación. Y una base de datos caliente sería todo lo contrario, yo envío correos electrónicos, recibo muchísimas respuestas a mi correo, muchísimas personas ingresan, la tasa de apertura es muy, muy alta, y si tenemos un llamado a la acción, o un link, o un botón, etcétera, por ejemplo, dona aquí o sumate como voluntario, en ese caso el llamado a la acción muchas personas lo harían, muchas personas harían clic en ese botón, en el caso de una base de datos caliente. Igualmente eso no es algo que se haga de un día para el otro, sino que hay que tener una estrategia de comunicación a través de envíos masivos para convertir una base de datos de fría a caliente. O sea que en las organizaciones siempre debe haber un cuidado muy grande con estas bases de datos y se debe estar todo el tiempo revisando. No es una base de datos que olvidas y sabes que siempre le vas a enviar a eso, sino que la tienes que estar renovando todo el tiempo. Claro. Y tú recomiendas que en esas bases de datos haya algunos contactos que deberías eliminar en el caso de que sean fríos, en que es mejor sacarlos, o uno siempre debe conservar esos datos. En relación a la base de datos, no es conveniente eliminar los contactos, sino hacer segmentaciones. Por ejemplo, si va a hacer una campaña de recaudación de fondos, o quizás una campaña más orientada a convertir a los contactos fríos a contactos calientes, bueno, segmento solamente a esas personas que no están tan interesadas en la causa y voy a hacer una campaña específica. Y por ahí ya una campaña de recaudación de fondos con un contacto que ya es de una base caliente.
Entonces hago esa segmentación diferenciada entre las personas que abren siempre mis correos electrónicos y las personas que casi nunca lo abren. Y a cada una le doy una comunicación diferente. Perfecto. En relación a eso, bueno, también están las métricas de los envíos de email marketing, básicamente es lo mismo que dijimos anteriormente, es un dato muy importante a la hora de armar un diagnóstico de comunicación. ¿Cuál es la tasa de apertura de mis mails, la cantidad de personas que hacen clic, la cantidad de suscripciones que tengo, etc. Después, en el caso de que mi organización tenga un sitio web, es muy importante tener en cuenta las métricas del tráfico de la web. Es decir, cuántas personas ingresan por día, el tiempo de permanencia, por qué páginas específicas de mi sitio navegan, si es por el formulario de donación o por la parte en la que contamos qué hacemos, o es en el blog, etc. Y también en el caso de que ya recibamos donaciones individuales, como casi todos los que asistieron a este webinario, también métricas sobre las donaciones, es decir, cuántos donantes tengo, la cantidad el tiempo de permanencia de esa persona si es un donante recurrente, los montos de donación, también el origen de ese donante, si nos conoció en un evento, nos conoció por una campaña en redes sociales, etc. Y también otra cosa súper importante de tener en cuenta es si tenemos aliados de comunicación y posibles contactos en prensa para el armado de una campaña de recaudación de fondos para llegar a más gente todavía. Después también tenemos que definir los objetivos. En relación a eso están las metodologías SMART, que lo que nos plantean es bajar un poco ese objetivo más general y más abstracto que podemos tener a un objetivo más específico, más concreto y, en definitiva, que podamos medir de forma fácil. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer una estrategia de recaudación de fondos anual y mi objetivo en este año 2018 es conseguir 10 nuevos donantes recurrentes de 100 pesos. De 100 pesos cada mes, bueno, en el ejemplo puse en agosto, yo recién dije durante el año. Pero, por ejemplo, armo mi estrategia para el mes de agosto y en agosto quiero conseguir 10 nuevos donantes de 100 pesos cada uno. En base a eso voy a determinar las acciones que tengo que realizar para conseguir ese objetivo, y al término de ese tiempo vamos a poder medir el éxito o no de las acciones en base a los resultados que tengamos, es decir, si conseguimos los 10 donantes, si no, si conseguimos 8 o si no conseguimos ninguno también. Y el tercer paso es el armado de la planificación anual, o dependiendo, pueden ser también semestrales, o lo que a la organización le convenga más. La planificación es súper importante para no estar haciendo acciones de comunicación de manera aislada. Es decir, bueno, hoy se me ocurre postear en redes sociales, armamos unos posteos y invitamos a las personas a que ingresen a la web a donar, o enviamos algún envío masivo cada tanto. Lo que nos permite la planificación es tener una visualización de todas las acciones de comunicación que vamos a hacer, en todos los canales que lo vamos a hacer, y en ese sentido nos ayuda a no concentrar todo quizás en un momento determinado, es decir, bueno, el mismo día publico en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, y mando un mail con el mismo mensaje. Sino lo que me ayuda un poquito es a dosificar la información, en cada canal hacer algún llamado distinto, algún posteo diferente, una foto, lo que sea, y además para tener previsibilidad también. Si yo sé que a lo largo del año voy a mandar todos los primeros de mes un newsletter con información de mi organización, la planificación me ayuda, bueno, el mes anterior empiezo a pedir los diseños, a pensar el contenido, a armar una nota de blog, etcétera, para no estar corriendo último momento también. Mili, es más de pensar en que las organizaciones deben ir muy en sintonía de trabajar la persona encargada de comunicaciones con la persona encargada de recaudación de fondos. Muchas organizaciones tienen una persona que hace las dos funciones, o son voluntarios quienes cumplen esta funcionalidad, pero creo yo, según lo que tú cuentas, que lo importante es que siempre haya un trabajo conjunto, o sea, no ver la comunicación aparte, como que se hagan estrategias separadas, sino que vayan muy de la mano para que entienda cuál es la necesidad desde el área de recaudación de fondos, todo el tema de la base que cuenta Mili también desde la parte de comunicaciones, saber cómo nutrirlos, es un trabajo en conjunto que se debe hacer. Sí, es un trabajo en conjunto, y a la vez la comunicación institucional de la organización puede tener muchos otros objetivos, no solamente la recaudación de fondos, claro. Puede ser conseguir nuevos voluntarios, o conseguir aliados, conseguir nuevos sponsoreos para grandes proyectos, etc. O simplemente comunicarnos con los beneficiarios también. O sea, son diferentes objetivos de comunicación, pero en definitiva van a estar todos en los mismos canales. O sea, todos van a mandar mails con la misma base, todos van a publicar en redes sociales, todos van a dirigir al sitio web. Entonces, en ese sentido, todos los equipos tienen que estar en sintonía para planificar mejor y organizarse. Ok.
Bueno, y ahora la pregunta es, bueno, todo muy lindo, pero ¿a quién le hablamos? Porque hablamos de una estrategia de recaudación y no hablamos del donante todavía. Para pensar en ese posible donante, bueno, hay como dos casos en las organizaciones. Por un lado puede haber organizaciones que ya reciben donaciones, entonces ya tienen a un posible donante en el cual pensar, y otras organizaciones que aún no reciben donaciones individuales, que lo que deberían hacer sería, bueno, pensar en base a, bueno, no van a tener tantos datos para pensar cómo es ese donante, sino que va a ser más una cuestión de a prueba y error, ver cómo sería esa persona que se va a sensibilizar por la causa de nuestra organización. En ambos casos es muy recomendable usar esta metodología, esta herramienta de las protopersonas, que seguramente la conocerán, que en definitiva es pensar una persona abstracta o una posible persona, en este caso, a la que voy a dirigir mi comunicación, es decir, una posible persona que se puede llegar a convertir en donante. En base a esa posible persona voy pensando diferentes características de la persona. Datos demográficos, como bueno, si es una mujer, si está casada, si no, los años que tiene, dónde vive, sus niveles de estudios, etc. También sus gustos, le apasiona, por ejemplo, si mi organización es de niñez, si a esta mujer le apasionan los temas de educación, de niñez, etc., bueno, va a ser una persona mucho más, que sea mucho más posible donante de mi organización. Más afín a tu causa. Claro, más afín a la causa. Y después también los hábitos, bueno, ¿qué medios consume? Si esta persona tiene 40 años, seguramente algunas redes sociales no van a ser las más efectivas para comunicarme con esa persona, y quizás tengo que pensar un poco más en prensa o en envíos de correo electrónico. Mientras si mi público es un poco más joven, bueno, elijo unas redes sociales diferentes, quizás hago una campaña más en Instagram, en Facebook, quizás los correos electrónicos no son tan efectivos en ese caso. Siempre es importante tener en cuenta todos estos datos para elegir también los canales de comunicación en los cuales nos vamos a dirigir, y en definitiva también el tono comunicacional. No es lo mismo hablarle a alguien de 60 años que hablarle a alguien de 25 también. Y después la parte de motivaciones y problemas, que vendría a ser, bueno, ¿qué es lo que mueve a esa persona? ¿Qué propuesta de valor le va a otorgar mi organización para que decida convertirse en donante, ¿no? Eso va a estar un poco en sintonía con sus motivaciones, sus deseos, sus preocupaciones también. Okay. Esto de protopersonas, si buscan en Google simplemente protopersonas, van a tener un montón de templates o de plantillas así en blanco para que puedan completar, en base a lo que ustedes vayan imaginando de su posible donante, en caso de que no tengan ya un donante en su organización. Les va a ayudar mucho pensar a qué tipo de persona la movería la causa de mi organización. En caso de que ya tengamos información para pensar en los posibles donantes, podemos pensar en hacer encuestas a donantes actuales sobre qué los motiva a donar, si hay alguna dificultad, por ejemplo, no sé si estamos haciendo donaciones de forma presencial, bueno, quizás prefieren donar en línea, o sea, como también preguntarles qué cuestiones de la donación no los terminan de satisfacer del todo, si quizás no estamos haciendo la suficiente cantidad de comunicaciones para agradecerle, por ahí hay muchos donantes que se sienten descuidados también. Entonces eso nos va a ayudar a tomar ciertas acciones de comunicación en esa línea. También podemos tener análisis de información de bases de datos, de redes sociales. Al entrar en la parte de analíticas de las redes sociales, vemos un montón de información sobre nuestro público. No será nuestro público donante porque hay contactos de todos lados, pero podemos ver, bueno, son mayoría hombres o mujeres, de dónde vienen, sus intereses, etcétera, que es toda información que nos va a ayudar a construir esa posible persona donante. Okay. Y otro consejo, esto es desarrollar más de una protopersona, porque quizás en mi organización no hay un solo público destinatario de nuestras comunicaciones, sino bueno, hay donantes recurrentes, algún donante que donará un programa específico, bueno, también pensar como esos diferentes perfiles de donante. Acá sobre psicología del donante, eran algunos consejos así más generales sobre cuál es el comportamiento de los donantes, que igualmente Diana seguramente lo van a hablar más adelante, en otro webinario más adelante, pero así algunas cuestiones muy, muy generales sobre lo que es la sensibilización de las personas, de los donantes.
siempre es más, cuando contamos una historia, siempre es más efectivo hablar de una persona, por ejemplo, contar el caso de una niña de Ana, de 11 años, que vive en tal lugar, con una foto de una persona, que contar, bueno, en Chaco hay 2.000 niños que tienen hambre, o sea, como siempre es más efectivo ponerle cara, nombre al beneficiario que hablar en general de grandes cifras de personas que no tienen nombre. También siempre el donante se ve más movilizado a donar cuando encuentra algún tipo de identificación con el público beneficiario, es decir, algún tipo de identificación de género, pertenencia a un lugar, una edad, una ocupación. Si hay algo que lo vincula con esa persona, va a haber como un llamado mayor a la donación. Yo en eso te interrumpo porque yo veo, en mi experiencia en trabajo en Colombia, veía que la mayor cantidad de donantes que existían en organizaciones en Colombia era, por ejemplo, colombianos que vivían en el exterior, que tenían de pronto una capacidad económica mayor a la que tenían en nuestro país y que se sentían muy atraídos por las causas, pero seguían siendo los colombianos en otro país. Entonces iba muy focalizado público en el exterior allá cuando hacías la segmentación. Claro. Y bueno, esto igual lo vamos a ver más adelante, pero otra cuestión muy interesante es esto de mostrar el progreso de la campaña. Es decir, si mi campaña de recaudación de fondos va a durar un mes, por ejemplo, ir actualizando la web o la landing de donación con datos frescos. Bueno, ya se sumaron 150 personas a la campaña, llevamos recaudado hasta el momento 2.000 pesos, 200.000 pesos. El mostrar esas cifras y el mostrar la movilización de las personas también a el posible donante, la persona que está navegando la web, lo puede movilizar a dar ese último paso a convertirse efectivamente en donante, a sentirse parte de algo más grande también, ¿no? Y ahora vamos a ver los diferentes tipos de donante. Tenemos 3 tipos: los donantes individuales, que pueden ser recurrentes o por una causa puntual. Después los grants o fondos de cooperación internacional. Y finalmente los donantes corporativos, que son las partes de responsabilidad social empresarial de las empresas. Igualmente en este webinar vamos a centrar en los que son los donantes individuales y sobre todo en donantes recurrentes. Para eso vamos a ver las diferentes formas de captación de donantes también. Hay acciones acciones online y acciones offline, es decir, de forma presencial o de forma digital. Está el face to face o cara a cara, que son las personas que se paran en vía pública a hacer campañas de captación de donantes. Todo lo que son los llamados de telemarketing, las campañas de telemarketing, que son llamados telefónicos que intentan convertir a las personas en donantes. Después está todo el mundo de la publicidad en línea. Vamos a ver específicamente Google AdWords, que Google nos da $10.000 de publicidad a las organizaciones sociales para utilizar en red de búsqueda. Después está lo que es el email marketing o campañas de correos electrónicos que les habíamos contado anteriormente. Ahora vamos a desarrollar un poquito más adelante. Las redes sociales, que tienen estas dos grandes patas, que por un lado es el alcance orgánico, es decir, el alcance que no está pautado con publicidad, y el alcance pago, que es decir, cuando le pagamos a alguna de las plataformas para que nuestro mensaje llegue a más personas a través de publicidad. Después tenemos prensa, que puede ser prensa en medios tradicionales, de papel, etc. Y también prensa, ahora digital, hay un montón de nuevos medios también que están emergiendo, y que es una gran oportunidad para las organizaciones también entrar en ese abanico de posibilidades. Y otro de los métodos que vamos a hablar es de la campaña de referidos, es decir, si mi organización ya tiene donantes, bueno, ¿cómo puedo aprovechar esa base ya de donantes sensibilizados con la causa para atraer nuevas personas a la organización? Mili, antes de que continúes, es que me están preguntando, que fue algo que para los nuevos quiero contarles que esta presentación se las enviaremos a todos una vez termine, y la grabación también de este webinario para que lo tengan y lo puedan compartir con los diferentes compañeros de sus organizaciones. Buenísimo. Y bueno, también ahora vamos a ver un poquito datos sobre cómo es la captación de donantes en el mundo. Nosotros recién vimos diferentes formas de captar donantes, y estos son datos de un informe de Giving Report del año pasado, que es decir, que lo que le preguntan es a los donantes cómo prefieren donar. Y en este caso la mayor parte de los donantes prefiere donar en línea. Esto es en el mundo, y en América Latina pasa exactamente lo mismo, los donantes prefieren donar en línea. Y por otro lado, nosotros en Wingu llevamos año a año una encuesta sobre cuál es el uso de la tecnología en las organizaciones sociales,
y el año pasado, los resultados van dando todos los años algo bastante similar, que es que las organizaciones, en este caso 6 de cada 10, no reciben donaciones de manera online. Las organizaciones siguen apostando por maneras presenciales de captación de donantes, pero este número está bajando cada año. Cada vez hay más organizaciones que apuestan por lo digital para recibir donaciones, lo cual está en relación con la tendencia de lo que quieren los donantes también, ¿no? Mili, qué pena. Lo que yo veía, los datos que tú mostrabas ahora, veía una gran diferencia entre lo que es en el mundo, si quieres volvamos a lo que es en América Latina. En el mundo vemos que en línea es un 61%. De ahí yo quiero decirles algo que también me leí yo en este informe sobre tendencias globales de donación, y es que aunque hablamos de los donantes que prefieren donar por un móvil, es un 6%, puede ser una cifra baja, en el informe anterior, por ejemplo, no aparecía esta opción. O sea que de verdad habernos ganado un 6% de esta población que ya está donando, eso nos lleva a muchas interpretaciones, entre esas que las páginas web deben tener un responsive design que las hagan compatibles con estos teléfonos móviles. Pero lo que yo también veo acá es que en el mundo en general los eventos de recaudación de fondos es mucho más bajo a lo que vemos en América Latina. O sea que en América Latina seguimos intentando hacer este contacto cara a cara, que no digo que esté mal, pero que tenemos que buscar la forma de que eso lo hagamos de una manera digital, ¿sí? Porque también está el contacto cara a cara que nos puede permitir diferentes plataformas que lo hagamos de una manera digital en el cara a cara, ¿no? Sí, y también como el combinar las acciones. Claro. También una campaña que tenga un montón de acciones online y quizás un evento de recaudación de fondos para complementar, o sea, siempre hay una mezcla de acciones también que se pueden llevar a cabo. Y bueno, en general, bueno, volviendo a los datos de la encuesta esta de Wingu, lo que teníamos como resultado era que la mayor parte de las organizaciones que recibían donaciones realizaban acciones en línea, es decir, tener publicidad, tenían un sitio web en el cual ponían el formulario, o realizaban envíos de correos masivos. Así que, en definitiva, como nuestro resultado de este informe era que la tecnología, en definitiva, potenciaba la causa de las organizaciones. Y ahora vamos a ver un poco sobre, bueno, tenemos estos diferentes modos de captar donantes, y bueno, ¿cómo lo vamos a orientar todo a visualizar con el objetivo de, en este caso, de la donación? Nuestro llamado a la acción es la donación. Para eso les recomendamos dibujar el flujo de comunicación de su organización. Es decir, vendría a ser como el flujo de navegación del usuario, desde dónde viene, en este caso, bueno, me conoció en redes sociales, me conoció a través de, bueno, le envié un correo electrónico, llegó a través de pauta en Google AdWords, etc. Y en cualquiera de esos tres casos, en este ejemplo, llega a mi sitio web en el cual tengo el formulario de donación. En ese punto hay como dos caminos. Por un lado puede convertirse en donante efectivamente, o por el otro puede simplemente dejarnos sus datos en el formulario de suscripción. En ese caso entraría en nuestra base de datos. A través de la base de datos podríamos tener dos caminos también. Por un lado lo que son campañas de llamados telefónicos, o por el otro lado podríamos hacer una campaña de emails masivos con esas personas, si tenemos los contactos. En cualquiera de los dos caminos, el llamado a la acción final sería el de la donación. Este es un ejemplo, o sea, no es como el único modelo para hacer una campaña, una estrategia de recaudación de fondos, pero lo que nos ayuda a visualizar este gráfico es entender por qué canales va a navegar el usuario, cuál va a ser el llamado a la acción en cada uno. Por ejemplo, en redes sociales, envíos y AdWords al comienzo, el llamado a la acción es ingresar al sitio web, o dona acá, y eso lo lleva al formulario de donación. Mientras que en el sitio web el llamado a la acción va a ser dona acá o suscríbete, en cualquiera de los dos casos. Y en las campañas de la última parte, de la de llamados o de email masivos, el llamado es convertirte en donante. Entonces eso lo lleva a la parte de donación. Es importante eso, identificar los diferentes canales y cuál es el llamado a la acción de cada uno y hacia dónde va a redirigir a la persona. Esto es un embudo de conversión que lo que nos ayuda un poquito es a visualizar que de todas las personas con las cuales nos comunicamos a diario, todas las personas que conocen nuestra causa, los que se terminan convirtiendo en donantes son muy poquitos, o sea, no muy poquitos, pero muchos menos en relación con los que conocen la causa. Siempre tenemos un público más
genérico, un público que conoce la causa, que se enteró, etcétera, pero a través de eso tenemos que engancharlos con algo más. Eso es una palabra muy argentina, no sé cómo, pero como No atraerlos de puedes, una manera mucho sí. mayor para que se conviertan Como conectarlos con la causa, en contactos más fidelizados, más sensibilizados con la causa. Y a través de eso, bueno, hacer una campaña específica para esos que ya están un poquito más interesados, quizás algunos que ya dejaron sus datos para firmar determinado petitorio sobre un tema, o que ya compartieron en redes sociales tal nota sobre un tema. Bueno, esos pueden ser contactos todavía más posibles de convertirse en donantes sobre tal proyecto en particular de mi organización. Y con eso puedo hacer una campaña mucho más específica de, bueno, ya compartiste el petitorio en redes sociales, bueno, ahora necesitamos también tu ayuda, convertirte en donante hoy. Como una comunicación cada vez más segmentada, un público cada vez más chiquito, pero cada vez más identificado y más atraído por la causa de la organización también. Mili, eso me lleva también a pensar en otra cosa, y es que esto lleva mucho tiempo. Sí. Esto es un tema de tiempo, de trabajo, de constancia, porque te he escuchado muchas partes muy importantes dentro de esto, que es cuidar una base de datos, segmentar, pensar en una estrategia de comunicaciones alineada con la recaudación de fondos y llegar a este punto que creo que es muy importante, que es el embudo de la conversión, y que vamos a estar enfrentados a esto todas las organizaciones. O sea que esto lleva tiempo y va a requerir un esfuerzo de las organizaciones y un compromiso de las organizaciones para apostar por esta estrategia, por decirlo de alguna manera, de recaudación de fondos digital. Esto también me lleva a pensar de que tiene que existir una persona encargada en las organizaciones de esto. O sea, ¿cuál es tu recomendación? O sea, ¿debería haber una persona encargada de la comunicación y otra de la recaudación de fondos? Porque son dos temas que deben ir de la mano, pero que llevan mucho trabajo. ¿Qué le recomiendas tú a las organizaciones en este punto? Porque sí que muchas organizaciones son muy pequeñas y no tienen los recursos o no saben cómo los voluntarios puedan venir a ayudar en estos dos casos. Claro. Bueno, igual eso depende de cada organización. A veces no tienen la posibilidad de tener un equipo más grande para tener a alguien de comunicación y alguien de recaudación de fondos. En definitiva, lo que les recomendaría es como empezar por algo, decir, bueno, vamos a centrarnos este año en que queremos nuevos donantes individuales. Bueno, a partir del diagnóstico comunicacional, ver cuál de todas esas herramientas que tengo para comunicarme con la audiencia anda medio flojo. Vendría a ser, elijo hacer una campaña de email marketing. Bueno, primero me centro en mi base de datos, hago segmentaciones, pienso en quién puede ser mi público y hacia quién me voy a dirigir, y trabajo mucho lo que son las segmentaciones y las campañas de email marketing. Y por ahí redes sociales, el blog o diferentes canales de comunicación lo dejo para otro momento. Pero este primer mes mi objetivo es limpiar mi base de datos, ordenarla, identificar quiénes están en mi base de datos, quiénes son donantes, quiénes todavía no son donantes, quiénes pueden ser aliados para una campaña de recaudación de fondos. Ese vendría a ser como un objetivo más chiquito para empezar por algo. Después de eso, bueno, los próximos 6 meses mi objetivo de comunicación va a ser otro. Va a ser comenzar a comunicarme con esa audiencia. Bueno, qué tipo de mensajes le voy a enviar, fidelizarlos un poco más con la causa para convertirlos de esto de visitantes a leads o prospectos. Bueno, ir cerrando cada vez un poquito más el embudo. Y quizás el próximo año, bueno, ahí sí hago una campaña de recaudación de fondos a través de envíos masivos, es decir, pensarlo más en este caso, esto sería uno de los tantos caminos, pero bueno, convertir una base de datos fría y desorganizada en una base de datos muy organizada, muy segmentada y más caliente. Okay. También elegir las batallas, no ir por todo lo que podemos hacer, sino elegir algo concreto que nos puede dar un resultado y a partir de ahí seguir mejorando en el próximo año o la próxima planificación también. Bueno, ahora lo que vamos a ver son los diferentes modos de captación de estos donantes más en detalle. En principio habíamos hablado de lo que era Google AdWords. En este caso, bueno, no armamos un sondeo acá para ver cuántos utilizan el grande Google AdWords. Si quieren le pueden ir contando a Diana por el chat. Cuéntenme quién lo usa, quién usa este beneficio de Google AdWords. Si quieren me van contando por el chat y yo voy así dándole una idea a Mili de cuántos son. Mientras les voy contando, para los que no saben, que Google AdWords es publicidad de Google en la red de búsqueda, es decir, cuando uno busca con la lupita en el buscador de Google,
cualquier resultado, los primeros resultados siempre son de publicidad paga, que al costadito le dice anuncio. Mili, te cuento que 3 participantes me dicen que no conocían este beneficio y que no lo usan y que quisieran saber dónde poder buscar más información y quién los puede asesorar. Buenísimo. Ahora les cuento un poquito sobre cómo es Google AdWords y cuando les hacemos el envío con los materiales del webinario, sumo otro webinario anterior de Google AdWords y un taller donde van a poder encontrar un poquito más de ayuda y cualquier cosa nos pueden escribir y los podemos asesorar sobre el tema. Les cuento que Google AdWords, voy a comenzar un poquito más adelante, hablando de la diferencia de lo que es el alcance orgánico y el alcance pago. El alcance orgánico serían, cuando busco en Google, los anuncios los resultados que quedan acá, que no dicen anuncio. Y el alcance pago son las organizaciones que pagaron por estar en estos primeros resultados. ¿Cómo llega una organización a estar entre esos primeros resultados? A través de Google AdWords. Arman campañas, es decir, saca un beneficio de Google AdWords de $10.000 de publicidad gratuita por mes, que tienen las organizaciones sociales. Para eso tienen que presentar algunos papeles a Google, y más o menos en unos 15 días ya van a tener activado el beneficio. Los papeles en definitiva son para demostrar que son una ONG, organización social, porque es un beneficio exclusivo para los sin fines de lucro. Y una vez que tienen el beneficio, pueden empezar a armar campañas a través de palabras claves y de anuncios diferenciados para cada tipo de búsqueda. Es decir, por ejemplo, yo busqué en el buscador donar y niños, como si soy una persona interesada en donar, y en temas de niñez o educación. Entonces los primeros resultados que aparecieron son de organizaciones que pusieron esas palabras como palabras clave para cuando alguien buscara las palabras donar y niño, aparece entre los primeros resultados. Okay. Eso lo que nos da es un alcance muchísimo mayor, más o menos son 5.000 visitas a la web mensuales, lo que nos darían estos $10.000 de publicidad, o un poquito más de 5.000 visitas al mes. Siempre estos anuncios van a redirigir al sitio web de la organización, y los objetivos pueden ser varios. Puede ser el objetivo simplemente de conseguir nuevas personas que naveguen el sitio, o un objetivo más de conseguir nuevos contactos, es decir, nuevos leads, suscriptores a nuestro newsletter, que después se pueden convertir en posibles donantes a través de campañas de email masivos. También podemos hacer esta campaña que nos redirija a la web, y ahí tenemos el formulario de donación dentro de nuestro propio sitio web. Entonces, en ese caso sería un tráfico que llega hasta nuestro formulario de donación y que puede convertirse en donante con la publicidad en línea. Lo que tiene Google AdWords son estos $10.000 de publicidad por mes para las organizaciones sociales, y no puse nada más. Pero en definitiva lo que les ayuda a Google AdWords es llegar a un público que no conocía la organización y que buscó otra cosa en la red de búsqueda relacionada, como quiero sumarme como voluntario, o quiero donar a causas relacionadas con las inundaciones, o diferentes temas. Esas palabras clave me vinculan con personas que no conocían mi causa quizás, y a través de ese anuncio en los primeros resultados dice, bueno, yo estoy interesada en este tema, hago clic y ingresan a nuestro sitio y van a conocer un poco más sobre la organización. Después sumamos al envío, que va a ser Diana, estos contenidos más para ver un poquito más en profundidad el beneficio, que en definitiva les súper conviene porque es totalmente gratuito y es un montón de tráfico al sitio web que puede ser posibles donantes también. Claro. Sobre lo que es email marketing o campañas de envíos masivos, un poquito ya lo fuimos hablando con esto de las bases frías, las bases calientes, pero los envíos masivos son súper efectivos para convertir personas de contactos a donantes. Si yo ya tengo personas en mi base de datos, son personas que de alguna manera están interesadas, o sea, me conocen. Son personas que me dejaron su contacto en un formulario web, o me conocieron en un evento, o se inscribieron a un taller. Son diferentes personas que por diferentes motivos conocen mi organización. Dentro de eso puedo segmentar esa audiencia. Si son personas que donaron alguna vez en vía pública por una causa puntual, bueno, puedo hacer un segmento de ese público. Si son personas que fueron ex voluntarios, puedo hacer otro segmento. Si son personas que ya son donantes recurrentes, bueno, hago otro segmento de esas personas.
y a cada uno le puedo enviar mensajes diferentes. A los que son donantes recurrentes, por ejemplo, les puedo invitar a otras personas a que se sumen a la causa. A los ex voluntarios, bueno, ya quizás son personas mucho más sensibilizadas con la causa que se pueden convertir en posibles donantes. Y a las personas que dejaron sus datos pero que mucho no conocen a mi organización, bueno, hago una campaña específica para contarles un poco más qué hacemos, a invitarlos a algún evento como un taller o algo que hagamos. Bueno, los invito para que conozcan un poquito más, y después en futuro podrían convertirse en contactos de esta otra base de la cual vamos a invitarlos a que se conviertan en donantes también. Como lo importante es que no todas las personas de mi base de datos necesitan la misma información. Por ahí a un donante que ya es donante hace 5 años, que yo le cuente qué hacemos, le puede resultar como chocante y como yo Claro. estoy ganando hace un montón y no me lo estás reconociendo también. No te estás dando cuenta quién claro, soy yo, me estás tratando como a cualquier como otra genérico total. Por eso es súper importante esto de la segmentación, es decir, bueno, qué información necesita cada persona y cómo voy a realizarlo en esto de los correos también. Para que no sea genérico y se sienta más frío, quizás. Okay. Otra cuestión importante es esto de testear diferentes días y horarios. Bueno, quizás mi organización tiene mayor tasa de apertura de mails los domingos a la noche, que es algo súper raro, pero bueno, por ahí tenemos un público que suele abrir los meses en ese horario, o por ahí más un horario de oficina, por ahí los lunes, después del fin de semana largo, la tasa de apertura baja un poco, los viernes también, entonces pruebo un día, un martes, un jueves. La idea es, bueno, ir probando diferentes días y horarios para ver qué funciona mejor también. Lo de los asuntos creativos, si yo hago un correo que el asunto no se entiende o que es muy largo y que no se llega a visualizar con la vista previa que me da la casilla de correo, por ahí la persona no va a estar tan predispuesta a abrirlo. En cambio, si es una pregunta, si es un asunto divertido, si tiene un emoji o algo así distinto a lo que puede llegar a encontrar en la casilla, bueno, se va a sentir más predispuesto a abrirlo. Otra cuestión importante es esto de usar remitentes con nombres de personas. Si yo pongo comunicación Wingu, por ejemplo, la tasa de apertura no va a ser tan alta como si yo pongo mirar Wingu o mirar Music o diferentes opciones. Mili, qué pena que te interrumpa ahí, pero había un tema que alguna vez habíamos hablado tú y yo y me gustaría contarles a ellos, y es que a mí en lo personal me pasa algo con el email marketing, y es que por lo general eso se va al spam. Sí. Como tú ya contabas, o puede generar atracción y yo misma, desde mi cuenta, volverlo spam y decir que no me interesa, o otro es que directamente mi email me lo identifica como spam, que creo que eso es lo que nos pasa a muchos cuando mandamos estas campañas de mails masivos. Creo que lo que tú estás contando va en línea de tener unas buenas prácticas para este envío. Sí. O sea, ¿nos puedes contar un poco más de eso o dónde podemos buscar más información acerca de cómo enviar mejor este tipo de mails? Sí, o sea, lo que va a provocar que una persona lo mande a una casilla de correo no deseado es si yo siento que es algo sumamente impersonal, si siento que no me atrae el contenido, etcétera, o si estoy enviando mails todas las semanas también que puedo cansar a la base. Eso serían como prácticas para que la persona no lo envíe spam. Y otras prácticas que nos servirían para que los mails no lleguen a la casilla spam son los mails de texto tienen mayor porcentaje de apertura por ese tema. Porque los HTML muchas veces, si bien son más lindos, más atractivos, y llevan más tiempo de trabajo también, pero son mucho más bonitos visualmente, pero muchas veces las casillas de correo lo identifican como un spam eso. Entonces también, si estamos haciendo una campaña específica, también intentar eso, decir, bueno, probemos un poco con los envíos de texto, quizás tienen un mayor porcentaje de apertura. Okay. También si yo estoy enviando todo el tiempo correos y la persona los abre siempre, si son correos atractivos que cautivan a mi público, eso va a hacer que siempre esté en la casilla de recibidos y no en la de spam. Si no, eso como que el mismo mail se da cuenta y lo manda a la otra casilla. Okay. Entonces también sería esos 3 consejos. Por un lado, probar con los envíos de texto. Por otro lado, no cansar a la base con envíos recurrentes y con temas que no le interesan. Y por otro lado, tratar de generar contenidos súper atractivos para que las personas efectivamente ingresen y eso genere que siempre esté en la parte de correo deseado. Ok. Ahí les dejo para que investiguen algunas plataformas de email marketing que tienen beneficios para ONGs. Son Perfit, MailUp, MailChimp, Vertical Response y Salesforce. Todas tienen algún beneficio para las organizaciones sociales. Si no lo encuentran o tienen alguna duda nos pueden escribir.
pero ahí siempre hay como centros de consulta que pueden hacer preguntas y respuestas a las personas de las plataformas, y les van a explicar un poquito más cómo acceder a estos beneficios. Y otra cosa súper importante para hacer envíos masivos es esto del test AB, que lo que decía Diana, muchas veces en las organizaciones hay poca gente o hay poco tiempo para dedicarle a la comunicación, pero el intentarlo al menos una o dos veces, de enviar a un mismo mensaje tengo una misma base, hago una separación de la base de manera aleatoria, es decir, bueno, a esta primera mitad de la base le envío este correo, y a esta segunda mitad este otro correo, con asuntos distintos, con remitentes diferentes o con un texto distinto, y probar, bueno, algunos abrió más, alguno hizo más clic las personas, algunos tuvieron mayor tasa de suscripción que el otro. Eso me va a ayudar, quizás con uno no, pero haciendo el mismo test AB varias veces, con ideas más o menos parecidas, esto de probar el asunto o el remitente, me va a ayudar a entender un poco más qué es lo que atrae a mi audiencia y qué es lo que va a hacer que la persona abra y haga clic en mi mail también. Pero bueno, eso lleva tiempo y un poco de decir, bueno, ¿qué es lo que queremos probar también para medir? Y por último, lo que les traía era este dibujo del flujo de envíos, un poco relacionado al flujo de comunicación, esto de visualizar todo lo que quiero hacer de comunicación para entender un poquito mejor hacia dónde queremos ir. Este ejemplo es un flujo de envíos que utilizamos para el FITS, que es un evento que realizamos en diferentes países. Que realiza Wingu, y que el asunto, o sea, el objetivo de todos estos mails es que la persona se inscriba en el evento. Entonces, en principio hacemos un save the date, o un envío que vendría a ser a toda la base, que es, bueno, llega el FITS. En ese caso tenemos dos públicos, uno que abre el mail, otro que no lo abre. En el caso de los que abrieron el mail, tenemos dos públicos a su vez, el que cliqueó el mail y el que no cliqueó el mail. Es decir, el que hizo clic está inscrito, el que no hizo clic no se inscribió. Entonces, al que abrió el mail pero no se inscribió, le enviamos otro envío con un asunto distinto, como mucho más personal, mucho más de, ya sé que leíste sobre el FITS, pero no te terminaste de inscribir, ¿qué pasó? Entonces sería un llamado mucho más personalizado que se inscriba, mientras que a la misma base que no había abierto el mail, le vuelvo a armar el mismo contenido, porque total no lo vio, pero con otro asunto. A ver si esta vez el contenido, o sea, el contenido va a ser el mismo, pero a ver si el asunto hace que la persona se interese un poco más y haga clic en el mail. El flujo, bueno, seguía mucho más para la derecha, pero lo corté hasta ahí como para identificar esto del abierto o no abierto, y el cliqueado o no cliqueado me ayuda a pensar diferentes públicos y hacer una segmentación mayor en el tema de contenido y asuntos para enviarle un mensaje más efectivo también. Buenísimo eso. Bueno, esto está en relación con lo anterior, de realizar envíos segmentados por tipo de donante, bueno, cuál es el monto de donación, a qué programa donan, el canal de adquisición, si me conocieron en un evento, de manera online en redes sociales, o por la campaña de referidos también. Y esto es lo que habíamos dicho, de que no todo el donante necesita la misma información. Si es un donante recurrente de hace mucho tiempo, no le voy a estar contando qué hacemos en la organización, mientras que alguien que donó una vez hace muchos años en vía pública, quizás sí. Okay. Pensar un poco también esa información que necesita cada uno. Después tenemos las redes sociales, que son una gran herramienta para complementar las campañas de recaudación de fondos, básicamente porque en las redes sociales, bueno, estamos todos, básicamente hay que pensar un poco en qué red social vamos a elegir publicar nuestros mensajes, pero lo que tiene es que si generamos un contenido muy atractivo, un contenido que las personas les den ganas de compartir o les den ganas de hacer un comentario sobre eso, va a generar que el alcance se multiplique. Si yo hago un video en mi organización que a Diana le pareció súper interesante, lo va a compartir en su muro y eso va a hacer que un montón de otras personas también lo vean y quizás también lo compartan. Entonces las redes sociales tienen eso de, es como una potencial, son potenciales amplificadores de nuestro mensaje también. Eso en alcance orgánico, lo que es alcance pago también, pero es otra historia, ¿no? También elegir pautar en redes sociales. Y acá les traíamos unos datos del informe que habíamos visto anteriormente, de que el 71% de las organizaciones utiliza redes sociales para la recaudación de fondos y considera que son efectivas, una de las herramientas más efectivas, y una de las más elegidas también es Facebook, que es como la más generalizada hoy en día.
Así que bueno, eso es también como un dato para que también vean que las organizaciones están usando estas herramientas para sus campañas de recaudación. Te hago una pregunta, Mili. ¿Una organización debe tener todas las redes sociales? Esa es una gran pregunta. No, eso depende también de cada organización. Si tienen poco tiempo, además no van a tener muchos perfiles abiertos. Es siempre peor tener un perfil mal administrado, que no tenga actualizaciones constantemente, que tener muchos perfiles abiertos. También hay que pensar, bueno, ¿a qué público me estoy dirigiendo? Si estoy dirigiéndome a un perfil más joven, quizás LinkedIn no es una opción tan atractiva, que es por ahí para personas más profesionales, mayores, etc. Entonces elijo otras redes, elijo Instagram, quizás, bueno, Facebook, y quizás trato de ingresar en el mundo de Snapchat, no sé, por ejemplo, eligiendo un poquito también quién es nuestro público, teniendo en cuenta el público y también cuánto tiempo tengo para publicar en esas redes y qué tipo de contenido voy a hacer. Si yo voy a replicar el mismo contenido en Facebook que en todas las otras redes, bueno, quizás no tiene tanto sentido. Es más, he escuchado que ese es un gran error, ¿no? Sí. Pensar que todas las redes se manejan de la misma forma. No es el tema de este webinario, pero se lo recomendamos, sí, que en una estrategia de recaudación de fondos y enviar la misma imagen por todas las redes no sería lo más conveniente, ¿no? Claro, no. Hay que pensar como un mensaje específico para cada una, también teniendo en cuenta las particularidades de cada red. Así que sería eso, el público, y por otro lado el tiempo que tengo para pensar esos mensajes diferenciados también. Okay. Y por último tenemos la campaña de referidos, que es esto de, en el dibujito, ¿no? Vemos a un donante en el centro, y ese donante le cuenta a otras personas conocidas de él que se sumen como donante a la organización, y a su vez esas otras personas. La idea es como utilizar a nuestros actuales donantes como amplificadores de la causa de nuestra organización. Por ejemplo, una fecha muy elegida para hacer este tipo de campañas son los cumpleaños de nuestros donantes. Decirle, bueno, feliz cumpleaños, saludarlo por su cumpleaños, y decirle este año quizás preferís que no te hagan regalos materiales, sino que tus amigos se sumen como donantes a nuestra organización. Entonces es una alternativa que hay que verlo también por el tema de la fidelización de los donantes, que lo vamos a ver más adelante en otro webinario, pero pensar también cómo puedo fidelizar a mis donantes actuales para que ellos me ayuden a conseguir nuevos donantes a través de su red de contactos propios. Okay. Y ahora íbamos a hablar un poquito del programa de donantes recurrentes, que está en línea con la fidelización de los donantes, que los donantes recurrentes son los que donan todos los meses la misma cantidad de dinero de forma automática también. Eso me permite tener una previsibilidad y un flujo de donaciones a través del tiempo mucho más previsible y mucho más constante. Para eso es muy importante darle una identidad propia al programa, para que se sienta, o sea, para darle algo distinto a lo que es un donante de una causa puntual. Bueno, los invito a alguna cena de recaudación de fondos, no sé, un desayuno de donantes, o le pongo un nombre al programa que los haga sentir parte de un grupo específico. También es importante tener comunicaciones fluidas con esas personas, comunicarles el impacto, agradecerles, contarles en qué se está usando el dinero aportado. Y esto de las comunicaciones segmentadas y de la planificación anual es súper importante, como en todo lo que es de recaudación de fondos. Y por último vamos a ver lo que es el sitio web orientado a la recaudación de fondos. La mayoría de las organizaciones tienen un sitio web, pero muchas veces no son claros, o los llamados a la acción no son atractivos. En este caso, el llamado a la acción a donar puede ser un botón ahí perdido en el medio de mucha información, que puede provocar que la persona ingrese, pero que no entienda qué hacemos, y que no encuentre el botón, y que todo sea más difícil, y diga, bueno, me voy a la página. Entonces acá les trajimos algunos consejos. En general, lo que hacen los sitios web es que las personas que ingresan al sitio en pocos segundos miran más o menos de qué va, miran la información, y si no encuentran lo que están buscando, no entienden del todo, o el sitio no se las hace del todo fácil, las personas terminan saliendo del sitio. Entonces tenemos que lograr atraer y cautivar la atención de las personas de manera muy, muy rápida, de manera clara y de manera rápida. Es importante tener información sobre qué hacemos y nuestra misión, o sea, entre las adelante de todo del sitio, para que la persona no tenga que estar buscando mucho tiempo qué es lo que hacemos en la organización. Y por el otro lado, si estamos haciendo una campaña de recaudación de fondos, si nuestro objetivo es que las personas se conviertan en donantes, hacer ese llamado a la acción a la donación de manera mucho más clara. Acá les trajimos 3 ejemplos. Uno es el de Banco de Alimentos. Vamos a abrir los 3, bueno, vamos abriendo de a uno.
En este caso, por ejemplo, tenemos 3 botones, uno es para ser voluntario, etc. Y este tendría que ser el botón de quiero convertirme en donante. Ese vemos que está de un color distinto y está en este sector que vendría a ser uno de los más llamativos para las personas cuando miran. Entonces hago clic, me lleva a un formulario y acá me cuenta números de impacto. Organizaciones comunitarias, 119.000 personas alcanzadas. También mostrar números de impacto hace que la persona, bueno, tenga una dimensión mayor de qué es lo que hacemos y entienda que quizás es la mejor opción optar por esa organización también. Acá teníamos el caso de Sonrisas también, que estamos ingresando al sitio. Que básicamente también tiene un llamado a la acción de donación, ahí en un lugar que se nota bastante, y que el botón es de un color distinto y es más grande también. Yo ingreso y quizás lo primero que veo es esto de la donación o el voluntariado. Quizás no veo tanto galería, noticias o cómo ayudar. Cuando hago clic en hacer tu donación, me lleva a como una explicación de por qué necesitan donantes, y al hacer clic me lleva al formulario de donar online. En ese formulario, las personas, estos campos son autoadministrables, quizás este tiene mucha información que la organización precisa, pero muchas veces podemos elegir un poquito menos de información para que sea más fácil también. Y acá me deja elegir, en este caso, solamente buscan donantes recurrentes, pero si también buscan donantes de manera única, puntual, también se puede elegir, y estos son los montos de donación. Y por último, había traído un ejemplo, se me fue, de una campaña que habíamos hecho en Wingu con 4 organizaciones que se habían aliado para hacer una campaña de recaudación por las inundaciones. Y en esta página yo ingreso y lo primero que veo es el llamado a la acción de ayudalos, que en este caso sería un llamado a la acción para recaudar fondos. Y eso me llevaba a los formularios de donación de cada una de las organizaciones. En definitiva, lo importante es tener estos botones bien llamativos, bien atrayentes, y que tenga toda la información necesaria. Que al principio de mi sitio haya una foto de mis beneficiarios, que haya una explicación de qué es lo que hacemos, y que el llamado a la acción sea muy claro, y el recorrido de esa persona por el sitio sea lo más sencillo posible. Si la persona se pierde a mitad de camino, algo está funcionando mal. Eso también lo podemos analizar en base a las analíticas de Google, ver el tiempo de permanencia del sitio, cuáles son las páginas más visitadas, etc. Y ahora dejo que Diana hable, pues yo Bueno, Mili, muchas gracias por toda esa gran explicación. Estamos hablando de recaudación de fondos, que es el objetivo de Donar Online. Nosotros en Donar Online queremos ser una solución para las organizaciones, queremos encontrar cómo las organizaciones trabajan el tema de la recaudación de fondos y cada vez llevar a mayor funcionalidad de nuestra plataforma. Nosotros somos una plataforma de pagos que va desde que un donante tiene la intención de la donación hasta que el dinero llega a la cuenta bancaria. Entonces les voy a contar, muchas de las personas que nos acompañan hoy ya están con Donar Online, pero pues les hago un breve repaso a las personas que no están. ¿Cómo se hace? El primer paso es registrarse en Donar Online, crear una campaña. Segundo paso, esta campaña es un formulario que se pueden crear todos los formularios que quieran, que son como los formularios que tú acabas de mostrarnos, que es un formulario que recibe los datos de los donantes, pero Donar Online a su vez tiene incluidos procesadores de pago, que ya les voy a contar cuáles son las opciones. Con esos procesadores de pago, la organización va a recibir la donación y va a llevar el dinero a la cuenta. Un proceso completamente sistematizado. Los beneficios de Donar Online está recaudar con tarjetas de crédito y débito, procesar las donaciones automáticamente, que esto lo que nos hace es que las organizaciones ya no tengan que hacer su presentación manual. Durante 4 años, Donar Online solamente era un formulario de captura de datos. A partir de este año estamos integrados con procesadores de pagos para automatizar todo este proceso. Los usuarios de Donar Online podrán descargar los datos de los donantes para hacer las campañas de seguimiento y fidelización que tú hablabas al principio. Sí, también en relación con eso, cuando veíamos los formularios de las otras organizaciones, también es importante pensar qué datos yo necesito de esas personas. Por ejemplo,
Si voy a felicitarlos por su cumpleaños, bueno, incluir la fecha de nacimiento, o algún tipo de información que me pueda llegar a servir en el futuro para hacer una campaña y segmentar un poquito más la base. Exacto. Quizás no agregar campos que no vaya a utilizar para que el formulario sea muy extenso y las personas se pierdan a mitad de camino también. Exacto. Se podrán crear los formularios en español y en inglés, los formularios se pueden editar y se pueden eliminar. O sea, Donar Online es una plataforma donde la idea es que tú allí hagas todo el trabajo de recaudación de datos, no que salgas de allí para manejar un Excel o manejar otro programa, o sea, que todos los datos de los donantes y las donaciones que recibes por allí las puedas manejar desde la misma plataforma. Puedes agregar o dar de baja donantes, pues este punto es un gran diferencial para nosotros, que es el de obtener métricas por formulario o por campaña. Nosotros acuérdense que las campañas son los traducidos en formularios y estas métricas nos van a poder hacer una comparación de cómo fue una campaña a otra campaña. Entonces, los usuarios de Donar Online, yo les recomiendo también mucho que creen varios formularios para que ustedes también puedan medir las diferentes campañas, no que se queden con un solo formulario. Pueden crear mensajes de agradecimiento, estos mensajes son claves para la fidelización, porque con esto cada organización lo puede redactar como lo desee, con estos mensajes tú le puedes decir, informar al donante que ya recibió su donación, diferente a lo que va a recibir por parte de su tarjeta de crédito o débito, pero puedes hacerle algo mucho más caluroso desde la organización. Puedes insertar perfiles de redes sociales, como tú nos contabas ahora que era muy importante tenerlo. Puedes recibir donaciones del exterior. Todas siempre van a entrar a los países en la moneda del país que estemos hablando. Recuerden que Donar Online está para Argentina, México y Colombia. Y podrán recibir capacitaciones como las que estamos recibiendo hoy, que todo el tiempo queremos traer invitados y expertos en el tema, que no solamente le enseñen a las organizaciones, sino a nosotros cómo mejorar el tema de la recaudación de fondos y tener asesoramiento por parte del equipo de Donar Online, un equipo que está siempre de soporte para ayudarlos en todos los temas que tienen que ver con la plataforma. Tiene unos requisitos básicos. Primero, ser una organización de la sociedad civil. La organización de la sociedad civil, sé que en Colombia y en México lo llamamos más ONGs, fundaciones, etcétera, pero que presenten comprobantes de personería jurídica y de inscripción al sistema tributario e integrar una plataforma de pago dependiendo del país. Si hay organizaciones que en este momento nos están acompañando y no están integrados con una plataforma de pago, yo les recomiendo que se nos acabó el tiempo y nos pasamos unos 5 minutos, que me escriban después de este webinario y yo les voy a contar de qué se trata más a fondo la integración con la plataforma de pago para los usuarios anteriores al 2018. Estas plataformas de pago tenemos Mercado Pago, que es la plataforma de pago de Mercado Libre en México, Colombia y Argentina, y Central Post, que es solamente para el caso argentino. Esto nos permitirá cobrar las donaciones y transferir el dinero a la cuenta bancaria de la organización. Tenemos unos costos, en Donar Online continúa siendo una organización de la sociedad civil. Nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones de la sociedad civil, pero hemos decidido cobrar nuestro servicio con el objetivo de poder invertir en desarrollo de la plataforma, mejoras a la plataforma todo el tiempo, poder tener esos espacios de capacitación y poder darle un soporte a las organizaciones que nos permitan tener un mejor servicio. Nuestro cobro es del 2,7% de las transacciones realizadas efectivas y eso se le suma el costo de la pasarela de pago. También les recomiendo que lo hablemos, que visiten la página web, que ahí está muchísimo más claro, pero dependiendo de la pasarela de pago cambian un poco los costos y de las necesidades de las organizaciones. Colombia y México por el momento son gratis. Es un muy buen momento para que las organizaciones que no nos conocen y no nos usan en esos países empiecen a usar nuestro servicio. Estaremos gratuitos como hasta aproximadamente el mes de julio, porque queremos que las organizaciones empiecen a utilizar nuestro servicio. Y una buena noticia que hace parte como de nuestra política también de responsabilidad con las organizaciones es que si las organizaciones reciben un aproximado de 2.000 pesos argentinos, que es un aproximado de $110, tienen el servicio de Donar Online gratis. Solamente una vez aumenten es que va a existir este aumento. Bueno, y después lo del formulario en algunos consejos generales que ya lo fuimos viendo en la parte previa, que era esto de incluir diferentes montos de donación y siempre como relacionar ese monto, ese dinero a algo específico. Por ejemplo, 100 pesos son 2 kits de útiles escolares o algo más concreto. Y siempre tener presente la identidad de nuestra organización o cuál es la misión
o información que haga que esa persona termine de convertirse en donante. Y ahora venía la parte de preguntas, que no sé, Diana, si hay alguna pregunta. Sí, bueno, primero quiero agradecerles a todos por la inmensa participación. Tenemos muchísimas preguntas, muy poco tiempo. Lo que yo les voy a asegurar es que voy a responder cada una de estas preguntas a todos, por si no las alcanzamos a hacer ahora. Me gustaría basarme un poco en las preguntas de la invitada de Milagros para que nos las pueda resolver ahora, y todos los que tienen que ver más con donar online los responderé yo en línea, si les parece bien. Una vez terminemos acá y vaya a mi almuerzo, después prometo respondérselas. Un momento. Aquí dice, ¿se pueden establecer en porcentajes el éxito o fracaso relativo de una campaña de email marketing? Sí, eso igual depende de lo que contábamos anteriormente, de cuál era la base, si era una base fría, una base caliente, etc. Por un lado tenemos lo que es la campaña de recaudación de fondos, o sea, si yo tengo un objetivo dentro de mi campaña de conseguir 10 nuevos donantes, el éxito o fracaso de mi campaña va a estar basado en si conseguí esos 10 donantes o no los conseguí. Pero en relación de lo que son las campañas de email marketing en específico, de decir, bueno, cuál es la tasa de apertura y cuál es la tasa de clics, eso es más que nada algo relacionado al tipo de base que tenemos. Esos son números más genéricos que podemos encontrar en diferentes informes, esto igual va cambiando todo el tiempo. Una base fría más o menos tendrá una apertura de un 5, un 10%, una base caliente un poquito de un 15, un 20, y una base tibia y una base caliente más del 20 sería. Okay. Pero esos son como números más genéricos que se basan en investigaciones y todo más en relación a los números que le dan a otras organizaciones en el mundo, pero también podemos tener nuestro propio número histórico. Si mi histórico de apertura de mails es muy bajo, tiene un 10%, bueno, quizás mi objetivo de comunicación este año es generar mensajes más atractivos para, de ese 10%, pasar una apertura del 20 o un 30%, y ver qué acciones puedo tomar para lograr eso. Pero en general vendría a ser, o sea, nunca el 100% abre un mail, vendría a ser un 30%, es una apertura muy, muy buena. Ok. Acá hay una pregunta, te la voy a resumir porque está muy larga, y es que una de nuestras asistentes vio un slide que tú mostraste donde decía que la gran mayoría de las donaciones que se reciben, especialmente en América Latina, van para las organizaciones grandes. Que ella cree que eso está relacionado con una inversión muy grande que hacen en comunicación masiva. Estoy completamente de acuerdo con ella. Y nos pregunta, ¿qué pueden hacer las organizaciones pequeñas que no tienen este dinero para invertir, para que puedan confiar en ellas y se puedan hacer un poco más visibles ante estas campañas de donación y poder competir con estos grandes? Claro. Bueno, recién cuando les mostraba el ejemplo, bueno, ahora no lo voy a encontrar, pero cuando les mostraba la publicidad de AdWords, por ejemplo, los primeros resultados eran organizaciones más chiquitas, bueno, igual estaba UNICEF arriba de todo, pero había otras organizaciones un poquito más chicas, mientras que el primer resultado de alcance no pago era aldeas infantiles, como eso, bueno, por el posicionamiento que tiene, la gran cantidad de gente que ingresa a sus sitios, es una organización muy, muy grande. Pero algunos consejos para las organizaciones más chiquitas sería, bueno, en primer lugar, pensar cuando armo una campaña un mensaje muy creativo que sensibilice un montón a mi público, y quizás eso va a ser el diferencial entre de que cautive a ese donante, de que yo le esté ofreciendo algo diferente que no encuentro en otro lado, algo más personalizado, algo más cuidado, más creativo. Eso igual lo van a ver en el próximo webinario, creo que es más de sensibilización de donantes, pero desde la comunicación y desde la creatividad se puede conseguir ese diferencial entre que una persona se convierta o no se convierta en donante. Y por otro lado, hay un montón de herramientas gratuitas, como vimos, lo que son las plataformas de email marketing, muchas son gratuitas. La pauta de Google AdWords también son $10.000, que las organizaciones chiquitas también pueden acceder y que les permite llegar a una gran audiencia que no nos conocía. O también las redes sociales son otra herramienta gratuita para llegar a nuevo público. Pensar como orientar los esfuerzos a esas herramientas gratuitas, que lo que sí llevan son tiempo y dedicación de personas del equipo, pero no es una inversión de dinero para pagar publicidad o para llegar a una plataforma que no podríamos hacer de otra manera. Entonces sería apostar por esas herramientas gratuitas y ser muy creativos en el mensaje.
Ok, acá hay una que me parece muy importante y va como en esa línea, y es alguien que nos pregunta: en mi organización hay cierto temor a usar AdWords o publicidades en redes sociales porque creen que la gente va a decir que en vez de gastar dinero en publicidad, deberían gastarlo en su causa. ¿Cómo podemos debatir este Argumento. argumento? Sí, en relación a lo que es la pauta en redes sociales, muchas organizaciones con las que trabajamos siempre nos dicen eso, de que en la organización, por una cuestión más de decisión institucional, no se hace pauta en redes sociales. Si bien las redes sociales no son tan caras para pautar ahí. Pero en relación a lo que es Google AdWords, todas las organizaciones que están pautando en Google AdWords no están, o sea, el alcance ese es un gran alcance que tiene de manera gratuita. Vendría a ser eso, que ninguna organización paga por estar en Google AdWords, quizás las que se pasan los $10.000 obviamente sí, pero es una herramienta gratuita al alcance de todas las ONGs, entonces el argumento sería, bueno, está la herramienta disponible para que todos la podamos usar, no podemos quedar fuera de eso, si todas las organizaciones lo están usando, nosotros también deberíamos poder apostar por eso, porque en definitiva es algo gratuito y no es una inversión que está haciendo la ONG para eso. Y en definitiva, si estamos invirtiendo en la comunicación, es como es un buen argumento invertir en la comunicación, si bien se puede llevar a lo que son los proyectos y los programas de mi organización, pero el invertir en la comunicación va a hacer que yo logre mayores donaciones, por ejemplo, para poder invertir todavía más dinero en mis programas y proyectos. O sea, voy a poder tener un impacto todavía mayor si hago esa inversión también. Ok, perfecto. Yo estaba viendo las preguntas que nos han hecho de donar online, muchas de ellas se resuelven, tenemos un nuevo centro de ayuda en la página web que pueden ir y buscarlo, está buenísimo, lo lanzamos la semana pasada y ahí van a poder encontrar muchísimas respuestas a estas preguntas, pero me quedo con la tarea de respondérsela una a una. Estos son nuestros datos de contacto de Donar Online. Si ustedes ya son parte de Donar Online y necesitan soporte o ya son usuarios de nuestro servicio, por favor escriban a soporte@donaronline. Mi mail es diana@donaronline. También les pido que si surge alguna duda respecto a este webinario, a los ciclos que vamos a dar, también lo hagan. Contarles que este ciclo va a durar muchísimos otros webinarios. Les voy a compartir el próximo que tendremos, será de contacto a donante, cómo sensibilizar a tu público, el próximo 30 de mayo, los invito, compártanlo, llévenlo a diferentes personas de su organización. La idea de estos encuentros es que todos tengan acceso a esta información, que no sea una información de unos pocos y solamente de las organizaciones más grandes, sino de las pequeñas y de las medianas también. Les agradezco mucho a todos por habernos acompañado en este tiempo. Nos pasamos un poco de la hora, pero creo que era muy interesante oír a Milagros y tener esta experiencia con ella, de tenerla acá y poderle preguntar. Gracias a todos. Si tienen más comentarios me los pueden ir contando y los voy a ir resolviendo porque nos pasamos un poco del tiempo. Muchas gracias y nos vemos el 30 de mayo. Chao. Gracias.